tres temas. El primero es, dice, la fe que vence al mundo. El segundo tema es el testimonio del Espíritu. Y el tercero es propósito. Sí. Entonces vamos a ver si lo leemos, pero quiero que entendamos es que la fe que vence al mundo. Debemos de saber que la fe solo el Señor la da. Amén. La fe no es nuestra, o sea, sí es dada una vez que ya es adquirida, pero la fe no es nuestra. Y podría ser, y le voy a manifestar, porque alguien podría decir, hermano, porque este dice que la fe no es nuestra. Es porque la fe es dada. Y yo le diría en el Señor. Pero ustedes podrían decir, o sea, se lo estoy como por si pensaran en algo de eso. Pero la mujer del flujo de sangre tuvo fe. Yo les digo, no, se la puso el Señor, que es diferente. Amén. ¿Y por qué le digo se la puso el Señor? Porque entonces ella, si hubiese tenido esa fe, entonces hubiera ido primero a Jesús y no a los médicos. Ella fue de los médicos, y cuando ya no tenía absolutamente nada, porque es lo que manifiesta la palabra, porque dice que había gastado, no dice parte, sino todo, dice cuánto tenía. Entonces hasta que oyó, me imagino de que había alguien que la podía sanar, que se llamaba Jesucristo. Entonces ella fue y dijo, si tocase siquiera el borde de su manto, seré sanada. Entonces en ese momento ya le había el Padre, a través de su Hijo amado, dado la fe. Entonces ella fue, tocó y fue sana. Amén. Hablábamos ayer, nos tuvimos una reunión con otra pareja que está en el ministerio pastoreando, ¿verdad? Llevando la escritura, la palabra, y hablaban de temas de campañas, de que estuvo bien bonito porque fueron por acá, fueron por allá y llevaron campaña, les limpiaron los dientes, les limpiaron esto y lo otro. Me imagino cuántas cosas hacen en la campaña. Y usted me puede preguntar, ¿lo mira malo? Pues malo que le limpien los dientes, yo no lo miro. Pero lo que yo, en el Señor, ¿verdad? Lógicamente, solo le manifesté una cosa. Nosotros no hacemos eso. Porque nosotros llevamos a la gente a Jesús. Entonces, si nosotros llevamos a la gente a Jesús, debemos de saber que Él es el médico por excelencia. Amén. Me va a decir, pero el Señor permitió la medicina. Sí, la permitió. ¿Por qué? Para la gente que quiere estar en esa situación, creyéndole más a la medicina antes que creerle al Señor. Yo les diría varios temas que yo los he visto, los he vivido. Cuando hay personas que han estado en terapia, vamos a decirlo de esa manera, por no decir interno, como dice a veces la hermana, pero en su momento, cuando ya miraron que ya no hay nada que hacer, yo les digo que vienen viendo como quien mira una vaca, y ya no hay nada que sacar. Ya le dicen al pariente, y me imagino que ustedes más de alguna experiencia han tenido, o lo ha escuchado. Ya le dicen, mire, a la familia, aquí lo que les recomendamos es que se lo lleve para su casa y déle una vida, como quien dice, los últimos días tranquilos. ¿Pero qué significa eso? Que no hay esperanza por parte de ellos. Que no tienen solución por parte de ellos. Pero lógicamente, mientras usted tiene para poderles dar, lo van a estar atendiendo, diciéndole de todo, pero cuando no, entonces lo van a despachar. Así de simple. Entonces, si enteramente los médicos fueran la solución, entonces la gente no se muriera. La vida la da Dios. La vida la da el Padre a través de su Hijo amado. Y no hay quien pueda tener lucha contra ese espíritu, o sea, contra la muerte, quiero entender. Entonces quiero que entendamos que es mejor ir a Jesús. Usted me dice, pero es difícil porque tengo falta de fe. Está bien, pero siempre trate de pedirle al Señor que le dé esa fe, porque el Señor dice que el que pida con fe, porque si usted pida dudando, dice el Señor, en tal no crea que va a recibir, lo dice la palabra. Lo tenemos. Sí. Todo aquel que cree que Jesús, dice, es el Cristo, es nacido del Padre.
perdón, y todo aquel dice que ama al que engendró, o sea, el que ama al Padre, ama a Jesús, o al revés, el que ama a Jesús, ama al Padre. Quiero que entendamos. Ama también al que ha sido engendrado por él. Y sabemos que el que fue engendrado es Jesús, ahí también nosotros, porque él dice que somos hijos de él, ¿verdad? Y estamos desde la eternidad. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos. Cuando habla que amamos a los hijos, quiero que entendamos es que amamos al prójimo. No solo a mis hijos, no, amamos al prójimo. Y eso es lo que debemos de saber. Cuando nosotros amamos al prójimo, yo les diría que estamos hechos. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu ser. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo. Si usted ama al prójimo, está hecho. No solo a los hermanos en la carne, sino hermanos en la fe. Espirituales, sí. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de mi Padre cuando amamos al Padre y guardamos sus. ¿Cuál es la condición ahí? Es guardar sus mandamientos. Usted puede decir de aquí para allá que lo ama, pero si no guarda sus mandamientos de antemano, yo le diría, no lo está amando. Porque si está haciendo lo demás, no está guardando sus mandamientos. Pues este es el amor, dice a mi Padre, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos da a entender? Que Él no nos puso nada que fuera imposible para nosotros. Él no puso ninguna condición que no fuera factible, a favor, porque todo es a favor de nosotros. Entonces, de repente, y tocamos por cierto ese tema ayer cuando decía, es que seguir las cosas del Señor es difícil. No, les digo, no es difícil. No, pero es que mira, no. Difícil, ¿sabes cuándo es, Leo? Cuando no quieres dejar la chismografía, cuando el bolo no quiere dejar el alcoholismo, el adúltero no quiere dejar andar en la calle, el chismoso no quiere dejar esa chismografía, o sea, se muere, que se siente que se muere si no cuenta. Yo le decía así una broma, yo no sé si fue a mi hermana ayer que también vino, y le dije, yo creo que ayer fue que le dije, ¿y tú crees que yo soy un baúl para guardar lo que dijiste y para contarlo hoy? Entonces así mismo, pues quiero que entendamos, la gente le pica por hacer eso. Entonces debemos de entender y tenemos que, si hacemos la voluntad del Señor, pues nada de eso va a ser difícil, nada de eso va a ser gravoso. Pero a veces las personas lo que no han entendido es que lo difícil es eso. Pero es que me gusta hacer aquello y me gusta andar en las fiestas, no deje de andarlas. Y va a ver que no va a ser difícil. No va a ser difícil. Yo les miro cuando a veces yo, no es que no siento calor en su momento, pero yo les digo, si yo voy a San Pedro y el carro en el aire lo tiene malo, o voy a Choluteca, llamamos de esa manera, y yo para qué me la voy a ir calentando, o estar, ay, que no aguanto esta calor, no, yo disfruto el día. Entonces debemos de aprender a disfrutar el momento cuando estamos. Bueno, si fuimos a San Lorenzo hace poco, y la gente se estaba muriendo de calor. Yo le digo, pero yo sinceramente, yo no le puedo mentir, yo pasé un día agradable. Creo que no tenía, nos andábamos en el carro. Pero afuera yo pasé un día agradable, entonces quiero que entendamos que por qué voy a ir en contra. Ay, no, que está calor. Como cuando a veces la gente no aguanta el hambre y ya comió, ay, no, que quedé muy lleno. Y empieza siempre a buscar la queja. No, hombre, no, estemos agradecidos con el Señor. Y les voy a decir que ahí no me bañé ese día. Oiga bien lo que les voy a decir. En aguas termales, porque teníamos el compromiso como hoy. Si no lo hubiera tenido, más bien me hubiera bañado en aguas calientes. Me sentía tranquilo. Entonces quiero que entendamos que debemos de estar disfrutando como el Señor nos tiene. Perdón. Porque todo lo que es nacido de mi Padre, miren, vence al mundo. O sea, si usted ya nació espiritualmente, ya no debe de seguir haciendo las cosas que no agradan al Señor. Miren, yo anduve ahora en el Señor, gracias, porque el Señor abre todas las puertas. Necesitábamos poner la luz en la casa de oración de Yerumel. Y fui, les voy a decir, hace como, yo creo que fue antes de la pandemia, había una cola que dije, Dios mío, y mejor no volví. Pero hoy dije, no, hoy sí tengo que ir. Miren, solo fui y era el segundo. Y me topé con una muchacha que nos atendió
de maravilla. Dios nos atendió porque andaba conmigo. Una mujer tan servicial, pero un abrir, cerrar de ojos me resolvió sin ningún problema. Entonces, ¿pero quién pone la gracia? Solo el Señor. Solo el Señor. Le preguntaste el nombre. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Fanny. Pero nos resolvió todas las preguntas habidas y por haber. Y yo pensé que era ir a hacer un tema y luego volver. No, mi, si usted aquí está despachado. Te espera al 30. Si no le han puesto la luz, usted póngala. Está resuelto. Pero si me viene a ver ahí, ay no, y cómo estar haciendo, y por qué no. No, todo fue tan provechoso. Dejar de murmurar. Dejar de murmurar, dejar de estarse quejando. Entonces la gente se pasa más quejando que otra cosa. Miren, entonces ¿qué dice? Hay que vencer el miedo, la chismografía, la envidia, la hipocresía, y el que roba pues eso, y el adúltero, el adulterio, y el que tomaba el alcoholismo, y el que se drogaba pues la drogadicción. Pero hay que vencerlo. Pero todo se vence a través de Jesús. Hablaba con una persona, pues como nosotros cuando andamos en la calle, lo que andamos es haciendo, hablando Amén. de la palabra. Hablaba ayer con una persona de La Paz y me dije, pero es que es difícil las cosas. No, digo, no es difícil. Y hoy me volví a topar con él otra vez. Y volvimos, me dice, mire, pero es que yo miro, dice, lo más triste, me dijo él, que la misma gente que está en las cosas del Señor son los que menos creen. Así me dijo él, los que menos creen. Entonces le digo yo, no, pero, y no creen, me dice, y no reciben. Y yo me fui en la palabra, le digo yo, pero, usted conoce la palabra, ¿verdad? Sí. Pero entonces ahí está, le digo, el problema en que está en primera de Pedro 3:9, creo que es, no sé si me la pone. El problema está ahí, pero ¿por qué está ahí? Me dice. Bueno, ya se lo recité. Dice, el Señor no retarda la bendición como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, oiga bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al. Entonces, si usted no se arrepiente, pues se le va a hacer difícil, ¿verdad? Va a ver la gloria del Señor. Entonces, ahí se cumple el problema, que no reciben porque no hay algo todavía en el corazón de ellos que no han manifestado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, no queriendo que seamos condenados. Miren, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no reciben? Por la falta de arrepentimiento. Y decía la hermana ahí en su momento en la palabra, en lo que estuvo manejando ahí, que mire por su vida, porque luego después el alma no va a saber por dónde va a agarrar. No se equivoque. Si usted personalmente no se decide, no crea que el alma después allá va a decir, no, pues yo quiero irme para el infierno o me voy para. No. Si usted en vida no reconoció, no se arrepintió, tenga la plena seguridad que va para el infierno. No crea que ya puesto allá el alma va a decir, pues mira, paseo. No, la palabra me dice a mí que es usted. Esa decisión es suya, esa decisión es mía. ¿Qué camino agarro? ¿El angosto o el ancho? Porque el alma solo está como a través del Espíritu Santo redarguyendo, diciéndolo, mira, esto no está bien, esto sí está bien. Sí, pero quiero que entendamos es que no crea que si usted se muere, como la persona que me sorprendió, como decía el hermano, porque no supe que se había muerto una vecina por acá, porque dicen que la atropelló una moto, de un carro, a una moto, algo así. Yo me sorprendí porque yo entré a las 7 de la noche, yo no veré nada. Yo no vi que hubiera velorio ahí, pero el Señor sabe, no me ponía a ver. En momentos que yo no miro absolutamente nada. Entonces yo le decía al hermano Andrés, por eso hay que estar preparado, porque el día y la hora no la sabemos. Entonces, si nosotros estamos preparados, sepamos que vamos a la vida eterna. Pero si no están preparados, si ustedes no se deciden, ustedes, el Espíritu no va a tomar la decisión. No, le va a redarguir. El alma no va al cielo. Tenemos que estar claros que la decisión es en vida. Porque todo lo que es nacido de mi Padre vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero recordemos que quien vino a vencer todo lo malo se llama Jesucristo, porque Él fue a la cruz por usted y por mí. Y yo he manifestado por los que estaban, por los que estamos y por los que vienen.
No fuimos nosotros, fue el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo del Padre. Entonces debemos entender que es Él el que hace eso. Ya vamos en el segundo tema. Y ese segundo tema de la parte es el testimonio del Espíritu. Miren, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo del Padre. ¿Qué nos enseña el que cree? Que si no cree, pues de antemano sepa que no es ni hijo, porque póngame el Juan 1:12 para que entendamos que es necesario manifestarlo, es necesario creer, porque el que no cree de antemano, pues no va a recibir lo que dice la palabra. Miren lo que dice este 1:12. Mas a todos los que hay que recibirlo. Y luego dice, miren, a los que creen, hay que recibirlo. Hay que creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Padre. Entonces, si usted no cree y está creyendo que es hijo, está muy equivocado. Tienen que creer. Judas anduvo con Jesús, pero nunca lo reconoció como tal. Y la misma palabra dice que Judas era hijo del que no es digno de mencionar, que Satanás dice el maligno. Entonces quiero que entendamos y debemos de saber, íbamos por el 6, 7 por ahí creo. El 6, ahí, ¿verdad? Este es Jesucristo, dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino dice mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son, dice, los que dan testimonio, ¿a dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son en usted y en mí. Quiero que entendamos, en cada uno de nosotros, porque Él lo dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, aparece en unas partes y en otras que es el Espíritu Santo, y Él lo manifiesta, en el cual vendremos a morar, dice, mi Padre y yo en cada uno de nosotros. 8. Y 3 son los que dan testimonio, mire también ¿a dónde? En la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, estos 3 concuerdan. No es que uno dice que sí y el otro no, estos 3 concuerdan. Y luego nos dice el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, como cuando alguien llega y usted viene y le dice algo y usted le cree a ese algo, es lo que manifiesta. Mire, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de mi Padre, porque este es el testimonio con que mi Padre ha testificado acerca de su Hijo amado, de su Hijo, el Señor Jesucristo. El que cree, dice, en el Hijo del Padre, tiene que el testimonio en sí mismo. El que no cree, dice, a mi Padre le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio del Padre, ha dado acerca de su Hijo. Entonces es necesario creer. Hay una parte donde dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces si usted no cree, pues de antemano sepa que no agrada al Señor. Así es. Y este es el testimonio de que mi Padre nos ha dado. ¿El qué? Vida eterna. Esa vida eterna, ese perdón, esa gracia y esa misericordia y todo lo que usted sabe solo se recibe a través de su Hijo amado que se llama Jesucristo. No hay ningún otro intercedor entre el Padre y nosotros. Solo aparece el Señor Jesucristo. Y este es el testimonio que mi Padre nos ha dado, dice, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En Jesucristo. Esa vida solo Él la da. Está, dice, en Jesucristo. Y ahí nos manifiesta, mire, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si nosotros estamos en Él, tenemos esa vida. Y quiero que entendamos una cosa. No habla solo de esta vida aquí en la tierra, sino esa vida donde nosotros vamos hasta la eternidad, porque somos igual que Él, porque no morimos, ¿va? Y lo que dice, miren, repito, el que tiene, dice, al Hijo tiene la vida. Miren, el que no tiene al Hijo de mi Padre no tiene la vida. O sea, no tiene ¿cuál vida? No tiene la vida espiritual en primer lugar y tampoco tiene la vida eterna. O sea, va a sufrir
hay unas partes que dice Seol, otra parte que dice infierno, pero quiero que entendamos que es el mismo juego. Estas cosas os escribo, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, del Padre, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, miren, a vosotros, no habla esto, la escribo para todos. No, esto dice a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, del Padre, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando nosotros sabemos que Él mora en nuestra vida, sepamos que tenemos la vida eterna. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de mi Padre. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si estamos pidiendo algo enteramente, Él nos oye cuando enteramente estamos haciendo la voluntad de Él. Cuando hemos oído en el Deuteronomio 28:2, donde dice que entonces la bendición me sigue y me alcanza. No es que tengo que hacer como me habían enseñado los viejitos. Me habían dicho, si el que madruga, Dios le ayuda. No. Usted tiene que estar con el Señor y Él hará. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren. Y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y si alguno viere, dice, a su hermano, miren, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y mi Padre le dará ¿qué? Vida. ¿Vida por qué? Porque cuando está en pecado, entonces espiritualmente está muerto. Entonces le da vida espiritual. Esto dice es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. O sea, vemos que hay cosas. La vez pasada me preguntaba, por ejemplo, uno de mis hijos me dice, papá, pero hay algo que no tenga perdón, ¿verdad? Me dijo él. Sí, claro que sí hay. ¿Cuál? Me dice, es la blasfema del Espíritu Santo. La palabra lo dice, que no tiene perdón. Así es. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado, dice, no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido, para que vayamos entendiendo, de mi Padre o de Dios, miren, no practica el pecado. Miren la diferencia, repito. Sabemos que todo aquel que ha nacido de mi Padre, o sea, si usted es una persona en el Señor, entonces es una persona nueva. Es una persona que no va a estar en lo malo, va a estar haciendo lo que al Señor le agrada. Porque miren, repito, sabemos que todo aquel, dice, que ha nacido de mi Padre, no practica el pecado. ¿Y por qué no lo practica? Porque dice la palabra que el cristiano es una nueva criatura. Entonces, si veníamos de la oscuridad, somos luz. Entonces, no puede tener a alguien luz y oscuridad. O es de las tinieblas o es de la luz. Entonces, si usted está en la luz, si está viviendo en el Señor, pues entonces, he aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Repito, sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de mi Padre no practica el pecado. Pues aquel que fue, dice, engendrado por mi Padre, ¿por qué dice? Le guarda. ¿Y qué? Y el maligno o el Satanás no le toca. Pero es necesario haber nacido de nuevo. Entonces ahí, si nosotros hemos nacido de nuevo, el maligno podrá querer aventarle dardos, pero no lo puede alcanzar. Si hemos nacido de nuevo. Dice, el maligno no le toca. Sabemos que somos del Padre, dice, y el mundo entero está bajo Él. A Él se le dio la potestad de manejar el mundo. Él está haciendo y deshaciendo. Hay quienes quieren estar allá, pero gracias al Señor, el Señor nos ha sacado y nosotros decidimos estar acá. Decidimos estar llevando una vida diferente con Él, por Él y para Él. ¿Verdad? Pero sabemos, dice, que el Hijo de mi Padre ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, nos ha dado entendimiento para no ser como hizo Eva. Le puso cuidado a la serpiente. Con que no puedes comer de todos estos árboles. Satanás sabía que solo no le había dicho. Pero para hacerle la entrada, con que no puedes comer de todos estos árboles. No, claro que puedo comer. Solo ese que no puedo comer. Pero te la estás perdiendo, le dijo Satanás, porque si comes de ese árbol, vas a ser igual que Dios.
vas a ser vivo más que esto y el otro. Ah, pues entonces le echó pesca. ¿Pero qué puso? ¿Qué es lo que hizo? Le puso mente, le puso oído. Entonces quiero que entendamos que nosotros, Él nos ha dado, ¿qué dice? El entendimiento para decirle no a lo que no es agradable al Señor. Y nos ha dado el entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Jesucristo dice, este es el verdadero, mi Padre y la vida eterna. Entonces ya no le hacemos caso al pecado, ya no le hacemos caso al mundo, sino que estamos siempre tratando de hacer las cosas que a Él le agrada. Y siempre diciéndole al Señor que nos guarde en todos los momentos que estamos, mientras estamos aquí. Y con este terminamos. Guardado, dice, de los ídolos, amén. O sea, guardado de todas cosas que puede tener una distracción. Guardado de todas las cosas que le puede quitar el primer lugar al Señor. El trabajo, la esposa, el esposo, el hijo, el carro, la moto, el caballo, qué sé yo, lo que a usted lo pueda atraer que le quite el primer lugar al Señor. Debemos de estar siempre dándole el primer lugar a Él en todo momento y dándole gracias al Señor Jesús a través para que podamos acceder al Padre, porque solo Él es el único. Digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas, papá, que yo pueda atesorar mi parte. Asimismo te presento para que también los hermanos presentes también puedan ellos atesorar su parte, Señor. Pero sobre todo te permito que seamos hacedores de esta bendita palabra. Asimismo te presento a las personas que la puedan ver a través en línea, Señor, a través del internet, para que también ellos la puedan recibir, la puedan atesorar y puedan ser hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén.